1 de septiembre del 46, domingo 12º después de Pentecostés. Dice Azarías: unámonos al altar sobre el que en esta misma hora, son las 15:30, se celebra una santa misa. Pensamiento consolador. No hay momento de las 24 horas del día en que en un punto determinado del globo no se consume el sacrificio eterno. Cuánto más excelsa es esta continua celebración del Cordero Divino, que no la inmolación que tanto asombra a los hombres de ahora, de las hostias animales en el templo sobre el Moria. Mas no quiero cansarte, alma mía, pues acabas de salir de una agonía por demás profunda, hecha víctima con la víctima por los pecados del mundo. No te voy a hablar sino de la epístola, mas como contrapartida, a fin de hacértela comprender, paso a exponerte alguna consideración sobre un versículo que precede a la epístola de hoy y que la esclarece. Escucha: mas sean dadas gracias a Dios, que nos hace triunfar en Cristo Jesús, y por nuestro medio difunde por todos los lugares el perfume de su conocimiento. Seamos, pues, nosotros, ante Dios, el buen olor de Cristo, para aquellos que se salvan y para aquellos que se pierden. Para estos, un olor de muerte que da la muerte, y para aquellos, un olor de vida que da la vida. Aquí tienes lo que son los siervos de Dios y sus instrumentos en las diversas misiones para las que Dios les consagra, bien sean apóstoles o víctimas, doctores o fieles, o voces, tal vez. Deben ser los altares del incienso y del holocausto de los que se exhale para Dios. No ya el olor de Pablo o de Pedro, de Benito o Buenaventura, de Magdalena o Teresa, de María, de ti o de otros, sino únicamente el perfume de Cristo, y esparcirlo en honor a Dios, y para perfumar a los hermanos, impregnándolos del mismo. Apóstoles o víctimas, instrumentos o voces, los siervos de Dios deben ser de tal manera una misma cosa con Cristo Jesús, que lo lleven entre los hombres en una perpetua encarnación, para que así el mundo le conozca y con libre voluntad se dé vida o muerte al aceptar o rechazar al Señor, sin que puedan decir como excusa: pero si no le conocíamos. Pregunta Pablo: ¿y para esto quién más indicado que nosotros? En efecto, ¿quién sino aquellos que por amar a todos se consagran al servicio de Dios son los más indicados para llevar a cabo esta labor? No ya los que lo hacen por costumbre o necesidad, ni los que lo hacen a la fuerza, entre los que también se encuentran estos, ni los que lo hacen por miras humanas, sino únicamente los que lo hacen por amor.
con una inmolación conocida tan solo de Dios y de los ángeles, pueden perfumar el mundo, porque el olor del holocausto no se exhala cuando éste aún está lejos del sacrificador y del ara, sino cuando ya sufrió el martirio y se consuma totalmente ardiendo entre las llamas de la hoguera. ¿Quién sino aquellos que realizan el sacrificio movidos únicamente por el amor, de modo que no se toman la libertad de adulterar la palabra de Dios en aras de alguna utilidad, sino que la transmiten a los hermanos en toda su pureza, tal como viene de Dios, por más que esto les reporte dolor y contradicción de parte de aquellos para quienes la palabra de Dios es causa de muerte al no recibirla con amor, antes despreciándola como locura? Pablo, hablando en nombre de los apóstoles, de los que es el último, aunque ciertamente no el último en valer, y como perteneciente al cuerpo apostólico, dice: vosotros sois nuestra carta, conocida y leída por todos los hombres, pues es manifiesto que sois vosotros una carta de Cristo, redactada por nosotros y escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no sobre láminas de piedra, sino sobre láminas de corazones de carne. Y estas palabras de Pablo son, en realidad, palabras del Espíritu de Dios, que se dirige a vosotros, instrumentos suyos, hablando por los labios del apóstol. Vosotros sois una página viva de Cristo, redactada por nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con nuestro espíritu sobre vuestro propio corazón. Esto es lo que sois, verdaderos instrumentos de Dios. Y esto lo debéis creer, no para gloriaros, sino para reconocer la obra del Señor en vosotros, tributarle alabanzas por ello y darle culto por el don que recibís, usándolo con veneración y justicia para vosotros y para vuestros hermanos, puesto que Dios, con el don, os concede la capacidad de tratarle, y esta capacidad tan solo se pierde cuando el instrumento decae por soberbia, mentira, desobediencia o egoísmo. Muchos, demasiados, se tienen por maestros por el solo conocimiento de las palabras, mas no es el conocer las palabras lo que vivifica, sino el hacerlas vivir en vosotros. Muchos se glorían de ser doctores por el mero hecho de llevar la vestimenta de tales, despreciando a quienes no la llevan, y querrían imponer silencio a quien habla en nombre de Dios. Mas, ¿cuál es la mano capaz de impedir al Espíritu del Señor hablar en aquellos que saben ser espirituales en el dar y en el recibir, en el aprender y en el practicar? Demos aquí lectura a la consideración paulina: si es el ministerio de la muerte, estuvo rodeado de tal gloria, ¿de cuánta mayor gloria habrá de estar rodeado el ministerio del Espíritu? Mas esto debería decírseles
a los negadores y burladores, a aquellos que se creen con derecho de poder decir a Dios: ¿por qué a este que es nada y no a nosotros? A estos les responderá un día el Señor, pero será tarde para ellos. Tú, alma mía, deja a un lado cuanto pueda redundar en gloria caduca y presta atención a lo que es don incorruptible y gloria que perdura. Vigila, vigila a fin de que no sea profanado, alterado ni humillado lo que viene de Dios. Tú, a tu deber hasta la hora de nona y hasta tu último latido, y ellos a sus humos, y al morir, encomienda tu don al Señor diciendo: en tus manos confío mi espíritu y la palabra de tu espíritu, a fin de que tú lo salves de la corrupción, del desmembramiento. Queda en paz. Dios está contigo. 8 de septiembre del 46. Natividad de María Santísima y domingo 13º después de Pentecostés. Dice Azarías: no te voy a hablar de la Santa Misa propia de la Natividad de María, puesto que de ello te hablaron ya el Santísimo Señor Jesús y nuestra Reina benditísima, cuando te hicieron el regalo de la vida de María. Nada tengo que añadir yo, pues ellos son la sabiduría y yo tan solo un reflejo de ella. Mas, aunque no sea sino por el gozo que experimento al hablar de María Santísima, nuestra Reina, te voy a desentrañar el profundo significado de una frase de la sabiduría que se lee en la Santa Misa del nombre de María. Se dice en esa frase: el que come seguirá teniendo hambre, y el que bebe seguirá teniendo sed. Frase que está en oposición con los conceptos vertidos más de una vez por Jesús Santísimo al hablar a la samaritana y a los judíos y discípulos: el que bebe del agua que yo le daré ya nunca tendrá sed. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí ya no tendrá más hambre, y el que cree en mí ya no tendrá más sed. Así pues, tan por debajo está María respecto de su divinísimo Hijo, que el nutrirse y el apagar la sed con ella no sirva para quitar el hambre ni la sed del espíritu que peregrina sobre la tierra y anhela a la casa del Padre y a los alimentos que en ella se paladean. O tal vez se halla él tan por encima, su posición de todo punto imposible, que mientras una vez saciados de Cristo ya no se tiene más deseo, y en lo que a ella se refiere dicho deseo perdura. Ni lo uno ni lo otro, sino una tercera conclusión verdaderamente sapiencial y sin engaño. Escucha, María es la preparación de Jesús, como ciertas bebidas suministradas al que se encuentra débil, inapetente, enfermo, asqueado de alimentos, drogas o enfermedades diversas, sirven para devolverle fuerzas, apetito, salud y ganas de alimentarse, disponiendo en suma su estado físico,
para el retorno a la sanidad y cooperando a este retorno hasta su total restablecimiento. Así es María, Madre del Señor, la que prepara al Espíritu para una unión verdadera y fructífera con Jesús. Ella, Madre Universal, derrama su leche de gracia sobre sus pobres hijos pecadores, débiles, enfermos, medrosos, con náuseas y cansados. Siempre es dulce recibir consuelo y cuidados de una madre. Ella robustece a sus hijos dándoles un sano apetito, un deseo de otro alimento mucho más perfecto, del alimento que está en ella, y es una misma cosa con ella, su Jesús. Oh, nuestra Reina es el perfecto sagrario, pues siempre está en ella el pan de vida y la gracia, y nunca vosotros, los hombres, os llegaréis a aquel pan y a aquella fuente de gracia, sino a través de ella. He aquí por qué resulta justo decir: el que me come seguirá teniendo hambre, y el que me bebe seguirá teniendo sed. Mientras que de Jesús Santísimo se lee que quien de él se alimenta apaga su sed, ya no tendrá más hambre ni sed. María es la santa necesidad y Jesús el cumplimiento. Ella prepara y él completa. Ella mantiene el hambre y la sed y los aumenta para llevaros con la dulzura de sus santos sabores al cada vez más vivo y reiterado deseo de vivir de Cristo. Ella es la verdadera Eva, la raíz y el árbol de los vivientes. El Padre la creó, el amor la fecundó, y de su meollo salió la linfa de gracia, que os dio el fruto, que es la misma gracia. Sus virginales e inmaculadas raíces no dejaron el terrón nativo. El seno esplendente de la Santísima Trinidad. Siempre le besaron las auras del paraíso, verdadero árbol de vida. Tiende sus ramas cargadas del fruto de su seno para que vosotros comáis de él. Ahora bien, ¿quién dejará de acercarse a ese árbol para hacerse con sus frutos? ¿Y quién dejará de tornar al mismo una vez comprobada la suavidad de tales frutos? Ninguno, a menos que sea un necio. Id pues vosotros, espíritus cristianos, a comer y beber de María, a fin de alcanzar el apetito santo de Jesús, que, al comunicarse a vosotros, os da la vida eterna. Que Dios hubiera sido fiel al pacto concertado con la humanidad, lo patentiza el propio nacimiento de María. El primer eco del mismo nos viene del Edén, palabra amenazadora dirigida al más astuto de los creados. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Ella te aplastará la cabeza y tú le insidiarás su calcañar. El segundo es a Abraham y a Isaac en Abraham. Y el pacto alcanza su cumplimiento cuando de María nace el Redentor, que, tras una vida breve, sube a la cruz para salvar las almas de los pobres de Dios, de los hijos en desgracia
y en el exilio por el pecado. Dios siempre es fiel a sus promesas. No siempre es pronto en el obrar. Los hombres querrían que las esperas fuesen menos prolongadas, mas Él opera siempre en el momento preciso. Para llegar a aceptar este pensamiento, son necesarias una fe grande, una esperanza absoluta y una ardiente caridad. Mas bienaventurados aquellos que, bajo la granizada del dolor y ante la realidad de los acontecimientos humanos, saben decir y creer firmemente que Dios intervendrá en el momento oportuno. Dejad los porqués, que nada más hacen sino cansaros la mente y envenenaros el alma, sumiéndole en la desolación, exasperándola, desconfortándola y trocándola temerosa con un temor nada bueno hacia su Dios. Fiaos y confiaos. La justicia humana, por muy justa y severa que sea, es siempre deficiente si se la compara con la divina, que no tiene prisa y que, al parecer, deja hacer, mas sin perder de vista, ni por un instante a los hombres y sus actos. Haced vosotros verdaderos hijos buenos, por obedecer siempre al mandato que Abraham recibió del Altísimo. Camina en mi presencia y sé perfecto. Y después dejad hacer a vuestro Dios. Contra las ovejitas de Dios no se desate el furor divino, por más que el fragor de los rayos ruja sobre sus cabezas. Muchas veces los lobos y los chivos se entremezclan con las ovejitas, y entonces los rayos son para aquellos más, no para estas. Otros muy distintos son los rayos que lanza en la refriega de la vida el perpetuo y envidioso remedador de Dios, Satán. Rayos que los dirige contra las ovejitas que, incluso, quedan heridas, a resueltas de ellos. Mas la herida no es mortal. Su vestidura se enriquece con los rubíes de su dolor y las perlas de su llanto, haciéndolas más dignas de la esplendorosa morada del cielo. Tened esta fe en la justicia de Dios y en sus promesas, como la tuvo el patriarca Abraham. ¿Veis? La fe en las promesas de Dios es un aliciente más activo aún que la ley para la vida perfecta. Tanto es así que, mucho antes de que se diese la ley a los hombres, Dios dictó a Abraham y a la progenie de pueblos que habrían de derivarse de él la promesa, a fin de que en ella encontrasen los pueblos la razón de caminar en la presencia de Dios, mereciendo con ello el cumplimiento de la misma. La infinita misericordia de Dios, siempre misericordia aún en el tiempo de la ira, viendo que el veneno de Satanás era tan activo que hacíales dificultoso a los hombres el caminar con perfección en la presencia de Dios, dictó posteriormente la ley. Cual niños imperfectos de nacimiento o por enfermedad, que necesitan de una continua vigilancia y de un instructor,
que les vaya indicando: haz esto, no hagas aquello. Los hombres, con anterioridad al tiempo de la gracia, fueron dotados por Dios de un código minucioso con el que supiesen vivir como justos, siendo gratos a su Señor. Y en este su menester de custodio y preparador de las almas continúa hasta el momento en que la promesa se hace realidad, con la llegada del viviente para vencer la muerte y el pecado. Bien dice el apóstol: si la ley del suyo hubiese sido vida, entonces sí que hubiese venido la justicia. Mas la ley no era sino la preparación para la vida. Faltaba la gracia, persistía el pecado, y por eso no fue la ley, sino la promesa la que provocó la vida. Esto es, a Cristo Jesús, venido a suministrar la gracia y a cancelar el pecado, proporcionando así los medios con los que resistir a las concupiscencias mediante la nueva ley, la suya, basada en el amor, hecha fácil por el amor recíproco, por los méritos de Jesús, por los sacramentos, por la unión a través del cuerpo místico con el Santo, el victorioso y el inmortal. Dios mantiene siempre sus promesas. Sean pues estas la lección y la fortaleza que te comunica la Santa Misa del 13º domingo después de Pentecostés. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 15 de septiembre del 46, domingo 14º después de Pentecostés. Dice Azarías: bien como persona individualizada o como integrado en una sociedad formada por un solo organismo, el cristiano encuentra su ayuda cuando se ve protegido. Cabe el Señor eterno por su Hijo amado. Lo mismo que sucede cuando una persona se dirige a otra para saludarla, hacerle algún favor, reprenderla o conocerla simplemente, que no le mira a las manos, a los pies, a la espalda ni al pecho, sino que se fija en su rostro. Así también vuestro Padre, cuando se vuelve al escuchar vuestras súplicas, o bien se indigna de vuestros pecados y los observa tal vez para conocer vuestras acciones y pensamientos. ¿Qué mira ante todo? El rostro de aquel en quien tiene sus complacencias y que resplandece en el espíritu de los buenos, pero que también queda sobre los miembros enfermos del gran cuerpo que es la Iglesia, de todos los cristianos católicos. Lo primero que encuentra es la mirada de su Cristo, con lo que su indignación se aplaca, acrecentándose su misericordia por la justicia y el júbilo. Por la justicia, al haber ya expiado Cristo por los pecados de todos los hombres, que después tornan arrepentidos al Señor, o por aquellos por los que otro cristiano ruega y sufre junto con Cristo. Por el júbilo,
porque en cada uno de los justos que imploran al Señor, parécele oír la voz de su impetrador amado, y se siente feliz de conocerle, de conceder lo que en su nombre le piden. He aquí por qué la liturgia usa la fórmula por Jesucristo nuestro Señor. Todo el bien proviene de Él, la gran víctima que, con la efusión de su sangre y la plenitud de su amor, quebrantó los diques de la misericordia y del amor, levantados para poner límites a los sentimientos divinos, violencia que asimismo habíase hecho Dios, presionado por el enojo de la culpa primera. Dado que todo se obtiene a través de Cristo y que el Padre no acierta a mostrarse severo, sino quien le mira suplicante es Cristo, cabeza de la Iglesia. He aquí, pues, que podéis rogar con plegaria segura por ella, que tan necesitada se encuentra de oraciones, si ha de mostrarse fuerte, unida y santa. La hora de Satanás bate tempestuosamente las playas, marcadas con la cruz. Tan solo una promesa se alza como escollera de defensa de la Iglesia Apostólica. La palabra de Jesús no prevalecerá. Pero observad las palabras que acompañan a esta promesa. Ellas recuerdan una cualidad de la Iglesia y suscitan otro parangón evangélico. Dicen así: tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Construcción sólida, por tanto, de piedra, no de barro que el viento seca y dispersa o el agua diluye, ni de hormigón que el tiempo deteriora, ni de ladrillos a los que la piqueta puede desencajar introduciéndose entre uno y otro, o derrumbarlos al quebrantarlos, golpeando con fuerza, sino de piedra, una sola piedra, potente, inquebrantable, inalterable, sólida y segura. ¿Recordáis a Juan el Bautista? ¿Cuál es el elogio que Jesús hace de su precursor? Es este: ¿qué habéis ido a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? Juan, el precursor, no era una caña que el viento agita a diestro y siniestro, o a la que la mano de un niño o el paso de un animal quiebra. Él era un fuerte hasta la violencia, hasta esa violencia mediante la cual se defiende y se conquista el reino de los cielos. Juan, precursor del cristianismo, debía ser esta fuerza a la que nada quiebra ni abate. De otra suerte, ¿cómo habría podido preparar los caminos del Señor de haber sido un débil al que cualquiera le inclina a su lado? Ahora bien, ¿no es acaso la Iglesia militante la que precede a la triunfante y eterna, preparando el gran triunfo del Cordero en la Jerusalén celestial? ¿Cómo, sin más llanto, habría de poder la esposa vestirse de brillante viso para sus nupcias si de reina pasase a ser esclava, si antes los embates de Satanás se fuese despojando de sus miembros,
cual hojas aventadas por el huracán, o se resquebrajasen como casa que se cuartea? Horror, horror que no tiene nombre, mas el que vio el cielo y el tiempo último lo dice. He aquí que se vio venir un gran dragón rojo, y con su cola arrastraba tras de sí a la tercera parte de las estrellas, precipitándolas. Rogad, cristianos, rogad para que no más de la tercera parte caiga arrollada por Satanás, por sus 7 malditas hidras, por sus décuples armas infernales y por su serpentino y diabólico trabajo. Rogad, rogad para que el organismo de los creyentes, la iglesia militante, continúe siendo piedra y no llegue a hacerse de barro, hormigón ni ladrillo. Cercadla con las barreras de vuestra oración, pues de verdad la hora es tremenda, más tremenda que la de las tinieblas en que fue inmolado Cristo, porque entonces contra el odio de un mundo ensatanado se erguía Cristo contra el que, al ser conmensurables por su poder y su santidad, la prevalecia era relativa, mas en esta hora prolongada y cada vez más tenebrosa, el mundo, ensatanado, que se levanta contra vosotros los cristianos y contra la iglesia, no tiene enfrente sino hombres, o sea, seres en los que, como dice la oración, no hay sino una naturaleza humana, mortal, la cual, sin la ayuda de Dios, sucumbe, y tanto más fácilmente sucumbe cuanto más infectada y enervada se encuentra por los vapores del mundo y de la ciencia mundana. Rogad, presentando al Padre la cabeza, místico de la Iglesia, para que al ver el rostro de su Cristo, intervenga el Altísimo, impidiendo las afrentas que ya sufrió el Viernes Santo, las cuales fueron figura de las que, a lo largo de los siglos, cada vez más violentas, se habrían de desatar contra la cabeza y el cuerpo místico de Cristo. Y para que vuestra oración sea con mérito, rogad como justos, es decir, como dice el bienaventurado Pablo, caminad de conformidad con el Espíritu, no dando satisfacción a los deseos de la carne. La parte selecta es el Espíritu. Dad, pues, al Espíritu la preeminencia, dadle la realeza. La carne es la esclava y el Espíritu el rey. Si la esclava abusivamente llegara a ser reina, vuestra naturaleza, en la que aparece trazada la semejanza con el Creador, haciendo del hombre el eslabón que une las perfecciones creadoras de los animales, vegetales y minerales, con las supercreaciones angélicas y, aún más, dándoos una parte espiritual, cual somos nosotros, y otra carnal, como la que asumió el propio Cristo para redimir esa naturaleza, os hace semejantes al hermano divino y primogénito de los vivientes. Perdería la semejanza con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que le presentan la espiritual inmortalidad, la facultad de poder uniros a Cristo para completar en vuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo.
y la mente inflamada por las virtudes infusas y los 7 dones, llegando a asemejaros a los animales inferiores, que son únicamente carne y que, una vez cortada su respiración, nada son ya para la eternidad. En ese perpetuo contraste entre la carne y el espíritu, que constituye vuestro campo de batalla y de victoria, no dejéis de suministrar todas las armas al espíritu, para que sea el verdugo de la carne, ejecución santa de la justicia que hiere, doma y trocea, para darle un día su misma gloria eterna a esa materia a la que ahora hiere, para que sea santa. Combate santo que os libra de los rigores de la ley, puesto que aquel a quien le guía el Espíritu no peca de manera voluntaria y premeditada, y así, por más que llegue a ceder ante un asalto imprevisto de la materia, se levanta prontamente, no terminando en mal, sino en bien su caída, toda vez que ésta se resuelve en una victoria sobre su pusilanimidad, su desconfianza y su soberbia. El mal entonces, a su despecho, coopera al bien, porque, recordadlo siempre, el mal es un libre encadenado. Puede dañar incluso, si bien no más allá de un límite, y su presencia, su posible astucia y su incansable empeño por herir sirven para manteneros vigilantes, haceros invocar la ayuda de Dios y proporcionaros coronas de victoria. Dios es bondad y todo cuanto hace es bueno. Si de verdad Satanás no pudiese ser vencido por los hombres, Dios no habría permitido este mal. Mas con su refinado mal, Satanás coopera a la glorificación de los héroes del Espíritu, de los verdaderos fieles del Señor. Y para estos héroes del Espíritu no existe ya la ley del rigor, en la medida que su voluntad repugna cuanto se relaciona con la carne. La voluntad y la justicia divinas anulan las involuntarias debilidades prontamente reparadas con su deseo de amar, abriéndoles las puertas del reino a los hijos fieles, y se las abren ya desde este día terreno, prodigándoles sus dones que son la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la longanimidad, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, la continencia, la castidad, virtudes todas ellas que estaban en el hombre perfecto, en nuestro Señor Jesucristo, el cual, con ser Dios, cuando se revistió de carne haciéndose semejante a vosotros, quiso dotar a su espíritu de los dones y de las virtudes, a fin de poder resistir a Satanás y al mundo, conservándose perfecto a los ojos del Padre y de los hombres. ¿Quién de vosotros me puede convencer de pecado? Oh, qué paz confiere poder decir esta frase ante los acusadores, ante los jueces, ante la muerte y ante Dios. Y esta frase puede florecer luminosa y dulce e infundir respeto al que la oye y calma y serenidad al que la dice, y a cuantos caminaron de acuerdo con su espíritu, crucificando como Cristo al que pertenece su carne en los vicios y en las concupiscencias. Entonces,
sirviendo con el Espíritu Rey al Espíritu Santísimo, os mereceréis el concurso del ángel del Señor, que os salvará cuando, furiosos hasta el extremo por vuestra capacidad de resistencia, sufráis el asalto de Satanás y de sus servidores. No temáis, no temáis, dulces almas, que amáis al Señor hasta el sacrificio vuestro y de sus mismos goces, con tal de que el mundo se salve y venga el reino de Dios. No temáis, vosotras habéis comprendido la verdad que ha hablado, y lo que ante todo habéis buscado ha sido el reino de Dios, mas no para vosotras únicamente, sino para todos. Él está con vosotras, está ya con vosotras. Solo esto es lo que tiene valor. Las demás cosas se os darán por añadidura. Mas aún, en el caso de que no se os llegasen a dar por haberlas destruido, la guerra promovida por Satanás y por los hombres al tiempo que descendían del cielo, no temáis, pues es como si vosotras todo lo hubieseis cumplido, dado y recibido. Quienes no tendrán las cosas dadas por añadidura, no sois vosotras, sino los otros. Al que no quiere recibir, no se le da, como tampoco se le da a quien querría recibir, mas no para el Espíritu, sino para las concupiscencias y las obras de la carne. Ahora bien, nada ni nadie podrá arrebatar los dones del Espíritu a aquellos que le aman con todo lo que son, hasta el sacrificio. Y ahora veneremos a la bendita del corazón traspasado, María. El verla tal como la vio Juan al pie de la cruz, ¿no es acaso un don? Pequeño Juan, toma tu puesto y consuela a tu madre. También el apóstol se hallaba afligido y con todo consoló a la afligidísima. Él tenía tan solo su propio dolor, mas ella, como corredentora, todos los dolores presentes y futuros, incluso los que tú sabes. Imita a Juan tú, pequeño Juan, destrozada por tu dolor que es bien grande, pero que es nada comparado con el dolor de la Madre dolorosa. Rosa mística, todas las espinas del inmenso rosal que es el mundo, sin dejar una, se clavaron en su candidísimo corazón, haciéndolo enrojecer. Bebe de su llanto y sigue cobijada bajo su manto. Es tu madre, en el cielo sabrás cuánto. Veo la dolorosa y veo cómo una mano le arroja al corazón un haz de espinas y la dolorosa vuelve la cabeza en dirección opuesta a la de aquella mano masculina, fuerte, torva, y llora sin sollozos. Una lluvia de lágrimas cae por su derecha hasta empapar la tierra. El desconsuelo de María Santísima. Oh, me es imposible expresar todo lo que veo. Ante el suyo me olvido de mi dolor y la llamo con todo el amor de que soy capaz. Soy una pobre miserable criatura, pero, Madre, aumenta mi capacidad de consolarte en la medida de los muchos que son a herirte, a herirnos de esta suerte. Madre, no basta con haber pedido que se me prive por ellos de toda dulzura y de todos los éxtasis de amor.
¿Cuándo entonces podré conseguir que torne en ellos su espíritu como tú lo quieres? ¿Cuándo moriré? Que se haga la voluntad de Dios, pero, Madre, Madre, Madre dolorosa, ámame y consuélame con mi amor, consuélate con mi amor.